Muchas gracias por la presencia, doctor Ramiro Román, y por línea telefónica, Roberto Mesa Aniela está ya con nosotros. A ver, Roberto, estamos en alguna ciudad brasileña. El investigador, el licenciado en criminalística y criminología, Roberto Mesa Aniela, tiene la bondad de acompañarnos desde el Brasil. Lo confirmamos, si eres tan amable, Roberto. Sí, buenos días, Gonzalo. Estamos en línea. Ok. Luego vamos a conectar también con el expresidente de la Suprema, la Corte de Justicia, el señor doctor Carlos Solórzano Constantine, y con Héctor Vanegas, que es uno de los abogados de la familia Ponce. Es uno de los indiciados. Bueno, los 4 especialistas, me refiero a los peritos de la Policía Federal, tomaron muestras para analizarlas en la Argentina. Sí, y los 4 especialistas comenzaron sus estudios para confirmar el reconocimiento de los cuerpos de las jóvenes Marina Menegaso y María José Coni. Los resultados, dicen, estarán dentro de al menos una semana. Los 4 peritos de la Policía Federal Argentina que viajaron a Ecuador para colaborar en la investigación del crimen de las 2 turistas mendocinas en la localidad de Montañita, comenzaron sus estudios con el fin de corroborar el reconocimiento de los cadáveres que la justicia de ese país ya hizo a través de las impresiones dactilares de las víctimas. Pero lo hicimos nosotros, según reportan los estamentos de justicia ecuatorianos. Para los otros, para los argentinos, estimo que hubo dificultades. El comisario inspector Francisco Daniel Guglielmo, jefe del Departamento de Identificaciones Personales de la Fuerza, así se llama ese cargo. La perito en rastros, Brenda Ortiz. El perito de laboratorio químico, Óscar Osola. Y el médico legista Javier Urreta Sáenz Peña, de la División Medicina Legal, trabajaron en la morgue judicial de Guayaquil, con el objetivo de recolectar las pruebas en los cadáveres de Marina y de María José. Recolectamos muestras de ADN y a más tardar, dijeron ayer, esta noche, estaremos terminando con las pericias para luego continuar las tareas en Buenos Aires, Argentina. Debe ser allí, o en Mendoza, debe ser en Mendoza, con más seguridad, donde los resultados estarán dentro de al menos una semana. Esto dijo el señor Guglielmo durante un receso de sus labores. Y los peritos de la PFA, respetando las normas de protocolo argentinas para evitar la contaminación de las evidencias, iniciaron sus tareas esta mañana bajo la supervisión del fiscal de la causa, Juan Pablo Arévalo. Él es el fiscal, el encargado, digamos, el que va a focalizar, de hecho, el trabajo indagatorio, lo va a focalizar y es responsable por encargo del fiscal general de la República, Galo Chiriboga. Arévalo, titular de la Fiscalía de Manglar Alto, dijo que continúa trabajando con el fin de esclarecer lo que realmente pasó, aunque no quiso profundizar en los detalles de la investigación. También estuvo presente el cónsul argentino en Guayaquil, Alberto Balboa, quien acompañó a Marcos Menegaso y a Cristian Pisano, hermano y cuñado de Marina, respectivamente.
y a Felipe Coni, Gladys, Stephanie, hermano y madre de María José. Bueno, los familiares se reunieron con los expertos forenses argentinos en el hall de entrada de la morgue, donde un policía ecuatoriano que dijo obedecer a órdenes del fiscal Arévalo impidió el trabajo de la agencia Telam para registrar el encuentro e incluso tapó con sus manos la cámara fotográfica. ¿Llegaría tanto el fiscal Arévalo? ¿Qué instrucciones tendrá? ¿Y por qué? Nuestra misión fundamental es identificar los cadáveres. Los familiares nos pidieron saber si los cuerpos que se encuentran en el lugar son de las dos chicas. Eso todavía no saben los familiares ni las autoridades de investigación. No pueden decir, yo las vi. Tras las pruebas dactilares y más, yo aseguro que se tratan de los cuerpos de las mismas chicas. Esa es la pregunta del millón hasta este momento. No obstante que se han levantado muestras papiloscópicas, o sea, impresiones dactilares, como así también de material genético para procesar el análisis de ADN. Y con este equipo tomaremos las muestras necesarias para identificar fehacientemente, categórica e indubitablemente la identidad de los cadáveres. Esto dijo el comisario, quien agregó que recibe apoyo de peritos de Quito y negó por el momento que estén viajando especialistas de otros países como había trascendido esta víspera. Sin embargo, los investigadores ecuatorianos ya habían determinado a través de las impresiones dactilares que los cuerpos pertenecen a las turistas argentinas. Pero dadas las sospechas de las familias en torno a la pesquisa, le pidieron al gobierno argentino, la intervención para confirmarlo. Nosotros hemos visto los juegos de fichas dactiloscópicas, vamos a confirmarlos mediante los peritajes que venimos a hacer, pero en el expediente al que tuvimos acceso hay un juego de fichas y esas no las hizo Papá Noel, es decir, fueron peritos. Esto expresó el legista Sáenz Peña. El médico precisó que la papiloscopia se usa en todo el mundo y depende la cantidad de puntos de contacto coincidentes que se encuentran entre dos fichas para determinar la identidad de una persona. Por ejemplo, Canadá usa 6, Estados Unidos usa 8, nosotros usamos 12 y Ecuador también. Entonces sí tengo 12 puntos de contacto, es decir, 10 dedos. Eso me permite un diagnóstico de certeza absoluta, total, dijo el señor Sáenz Peña. A su vez, el médico legista resaltó que tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional de ese país ha puesto absolutamente todo a disposición para facilitar esas pruebas. Y terminamos diciéndoles de lo que nos refiere el periódico La Nación, que nuestra misión es la identificación. Si después nos piden que analicemos más cosas, se verá. Uno se mete quizás en algunas partes de la investigación porque, por ejemplo, tengo que leer el protocolo de autopsia para entender determinadas lesiones que me voy a encontrar en el cuerpo al momento de tomar las muestras. Pero no es que voy a analizar cómo la hicieron, explicó el experto. Los peritos del extranjero mencionaron que hay sangre. Los peritos le extrajeron hoy sangre a la madre de Coni, cuya muestra servirá para cotejarla con la del presunto cadáver de su hija, mientras que la de Menegaso también serán cotejadas con la de su madre, que están en la provincia de Mendoza. Y por otra parte, en esta oportunidad, los familiares de las víctimas fueron asesorados por el abogado
Osiris Sánchez. Esto lo último, los defensores públicos Jorge Rojas Jara, Sandra Romero Canizares, también se acercaron a la morgue para brindarles asesoramiento de carácter gratuito. Por último, señoras y señores, el designado nuevo embajador argentino en Ecuador, Luis Juez se llama, llegará al país el miércoles por la mañana y tiene previsto viajar a Guayaquil el mismo día para interiorizarse sobre la situación de las familias y cómo continúa el curso de la pesquisa. Informaciones de la agencia TELAN en el periódico La Nación. Seguridad y crimen de las mendocinas en Ecuador es más o menos su titular. Ok, le pedimos al público mucha atención porque nuestro representante de los profesionales penalistas de nuestro país, muy distinguido y célebre por sus concurrencias frecuentes, con la confianza, la credibilidad que despierta en su inmensa e ilimitada fuente de gente que busca sus servicios, está con nosotros para nuestro contento, el doctor Ramiro Román. ¿Qué podría comentar conjuntamente con Roberto Mesa en el Brasil? ¿Cómo ven los dos hasta este momento esta circunstancia? Doctor Román, y luego nos iremos a Brasil rápidamente por línea telefónica con Mesa Niela. Tenga la bondad, Ramiro. Gracias, mi estimado Gonzalo. Un saludo a todos los compatriotas, al perito Roberto Mesa. Bueno, gracias por la invitación. En primer lugar, como ecuatoriano, más que como abogado, como ecuatoriano, yo creo que la búsqueda de la transparentación de la verdad en los casos, especialmente de derecho penal, debe ser la base fundamental que guíe a todos los funcionarios de un país, y creo que estamos perdiendo el año en esa parte. Yo creo que cuando se hacen ciertas apreciaciones o se pretende manejar en 48 horas determinados aspectos sobre situaciones de mucha objetividad. Mire, el artículo 18 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que el proceso o la investigación tiene que ser totalmente objetiva. Y la objetividad significa que debe tener pruebas o tiene que tener medios probatorios para que lleguen a establecer posiciones sumamente definidas y claras. No podemos estar a estas alturas del partido hablando todavía de identificar las víctimas. Yo creo sinceramente que el Estado ecuatoriano, a través de sus diferentes funcionarios, comenzando desde el señor presidente de la República, yo creo que a través del ministro del Interior, a través del señor fiscal general de la Nación y de cada una de las personas que tienen que intervenir, incluso el señor fiscal que está investigando, deben abrir la investigación y dejar que se hagan cosas que incluso se tienen convenios. Tienen un acuerdo con Argentina sobre pruebas de ADN. Deben dejarlas hacer con total suficiencia. Están justamente especulándose porque, claro, ya las víctimas han sido enterradas, tienen que entrar en procesos de exhumación, y tengo entendido de que dentro de esto, además, si tenemos nosotros criterios más técnicos, más que nada, porque la misma policía nuestra estudia en Argentina, muchos de ellos, yo creo que si hay técnicos que nos puedan colaborar para que se aclare la verdad, porque lo único que queremos es que la verdad conste. Hay 2 víctimas, están muertas, y tenemos que buscar la objetividad para que eso termine de una vez. Mire, justamente... La interrogante más significativa hasta este momento, y esa es la parte, digamos, muy vulnerable para nuestras autoridades, es que hasta este momento
los familiares no reconocen que los cuerpos que este momento, unos dicen se encuentran en la morgue de Guayaquil. Usted lo manifiesta, eventualmente estarían ya enterradas. Exactamente, obviamente por el tiempo que ha pasado. Así es. Pero nadie ha dicho si esta es mi hermana, esta es mi hija, los familiares, ¿no? Y las pruebas de ADN también me parece que demoran. Esta partecita, ¿cómo lo analiza usted? Bien, mire, el artículo 461, hablemos con la ley en la mano. Dice que actuaciones en el caso de muerte. ¿Qué tiene que hacer el fiscal? El fiscal tiene que identificar y levantar el cadáver. Y la identificación, por obvias razones, tiene directamente una relación que ya venía desde antes, una situación de familiares, de personas que conocían, básicamente personas íntimas con las víctimas referidas. En caso de no tener esa objetividad, porque los familiares no estaban en el país, por obvias razones tenemos el ADN. Usted ve que hay una cantidad de efectos que están hablando los mismos peritos sobre fluidos, etcétera, que además se obtienen muestras, que también abre el 463 del Código Orgánico Integral Penal, pero básicamente hay que hacer también un reconocimiento exterior que abarca la orientación, posición, registro de vestimentas y descripción de lesiones. Y tercero, en el informe de autopsia, que consta la forma detallada del estado de cadáveres, el tiempo transcurrido desde el deceso, el probable elemento empleado, la manera de las causas probables de la muerte, y los peritos tomarán muestras correspondientes de lo que vean ser conservadas. En el caso de muerte violenta, mientras se realizan las diligencias investigativas, el fiscal, considerando necesario, solicitará a la autoridad de salud el componente que no otorgue el permiso previo para la cremación. En todo caso, esto es lo que tenemos que hacer. Aquí estuvieron todos los jefes policiales, todos, absolutamente todos, y estuvo el ministro, y entre todos reconfirmaron que todos estos protocolos fueron cumplidos y que todas esas acciones igualmente se desarrollaron. Ya se hizo todas las pruebas. Los familiares son los que con justísimo derecho dicen, a ver, un momentito, tienen que demostrarme tales y tales cosas, y logran que el jefe de Estado argentino les apoye y envíe a estos altos técnicos, funcionarios y más médicos, legistas y todo lo demás que han llegado a nuestro país. Esas tareas están en medias entrampadas hasta este momento. ¿Por qué será? Bueno, mire, hay muchos casos en el Ecuador que no se cree en las autoridades en nuestro país, y desgraciadamente los ecuatorianos hemos dado muestra a través de nuestras autoridades que tenemos falencias en la tramitación de procesos. La misma Fiscalía General ha hecho contrataciones internacionales de peritos porque no ha confiado en los peritos ecuatorianos. Los casos del 30S son el ejemplo más claro de lo que ha pasado en este país. Pero yo creo que hay que ser muy objetivos. Siempre tenemos que hablar con la verdad y además con lo que tiene que realizarse. Si nosotros tenemos un convenio con Argentina para que se haga pruebas de ADN, no se puede obstaculizar lo que hacen los peritos si nos envían técnicos desde allá, dando la facilidad, porque la tranquilidad de la familia es lo primero que tiene que pasar aquí. Correcto. Es la primera cosa que yo creo, hasta es humano, no solamente jurídico y legal, es humano que la familia sepa que realmente las personas fallecidas corresponden a sus familiares. Eso es una situación de derechos humanos, no solamente de un aspecto de derecho del Código Orgánico Integral Penal. Pero vamos a lo que puede trasladarse. ¿Quiénes demoran o dónde las instancias ecuatorianas como que fallan, como que son temerosas, como que incluso ocultan algo, dan esa impresión de gana, ¿no? Si todas las cosas han fluido con la legalidad del caso, lo que había es hacer comprobar, mire, si hicimos esto, mire, aquí están los informes, mire, usted les vamos a dar copia de esto para que usted haga
aquí en Buenos Aires, donde usted crea conveniente. Me parece que por allí está la cosa. ¿Qué le parece, Ramiro, si me voy al Brasil este momento? Atención, Roberto, investigador Mesa Niela. Ten la bondad, ¿qué has sabido por allá? ¿Qué conoces de últimas horas en torno a las conjeturas, a las investigaciones, a la falta de fortalezas que tienen algunas pruebas según familiares, y si has tenido acceso también a lo que dicen las autoridades argentinas respecto a la misión que están cumpliendo sus enviados especiales acá a Guayaquil y a Montañita? Adelante, entonces te escuchamos, Roberto, ten la bondad. Bueno, buenos días, señor Rosero, buenos días al doctor Román. Me gustaría, en principio, organizar un poco esta historia para que también se entienda fundamentalmente el trabajo de la pericia forense en casos de investigación. De manera sucinta, ¿qué pasó? Acá fueron encontrados en el lugar de los hechos dos cadáveres que precisan ser identificados posteriormente. Para la identificación posterior tenemos varios sistemas de identificación que son conocidos a nivel internacional. Obviamente que el reconocimiento por parte de los familiares también es un paso importante. Los familiares se acercan al lugar donde se encuentran los cadáveres y tratan de alguna manera de reconocer en ese cadáver algún signo visible de su familiar. Esto puede ser una cicatriz, puede ser un tatuaje, puede ser inclusive la ropa, esto si es que las características faciales no le permiten, como por ejemplo por el estado avanzado de putrefacción de los cadáveres, la propia vestimenta, algo que les diga, esta persona que está acá puede llegar a ser familiar mío. ¿Se entiende? Eso es una manera. Como en este caso, por lo que se lee a nivel público, no existió eso porque ninguno de los familiares pudo reconocer fehacientemente a los cadáveres que estaban ahí, se recurren a los sistemas de identificación humana, como dije, conocidos. ¿Cuáles son o cuál sería, por ejemplo, el posterior y el más rápido? La identificación dactiloscópica. ¿Qué pasa o qué pasó en este caso o cómo se hace esto? Se toma las impresiones digitales del cadáver que se encuentra ahí, que requiere obviamente una metodología específica por el estado de putrefacción, y se los va a comparar con la ficha decadactilar que se tiene de estas fichas, que es el material indubitable. Ahora, ¿cómo la policía ecuatoriana accedió a esa ficha decadactilar de estas jóvenes? No sé, porque esta ficha decadactilar de estas personas están en Argentina. Por eso tal vez la duda de uno de los profesionales argentinos que dice, ¿quién las hizo? Papá Noel no las hizo algún perito. ¿Cómo las obtuvo? Si es que ya hubo esa identificación dactiloscópica, que es un sistema confiable, que es un sistema utilizado universalmente, que requiere de 12 puntos característicos, como para decir exactamente, esta impresión digital de la ficha decadactilar extraída de la Policía Federal Argentina se corresponde por estos 12 puntos característicos al del cadáver que se encuentra, por lo tanto es de fulano de tal. ¿Cómo se hizo eso? No lo sé, por eso nuevamente se abre el interrogante. Si esto se hizo, ya mataríamos cualquier duda. ¿Y por qué el ministro, el fiscal o quien sea no sale mostrando ese cotejamiento que se hizo? Le entrega a los peritos argentinos que se encuentran en el lugar para que ellos también lo analicen, porque tenemos un especialista en el área dentro de ese equipo, y se terminarían las dudas. Pero eso no se mostró, se sigue manteniendo en reserva, siendo que con eso se terminaría cualquier especulación alrededor de esto. Segundo,
tendríamos, por ejemplo, el tema de la identificación a través de los dientes. Ni se mencionó, sería otra de las maneras, de las arcadas dentarias. Y como tercero, porque es un método que, si bien es muy confiable, demora un poco más de tiempo, el tema de ADN, que fue lo que se tomó el día de ayer, lo tomaron los peritos argentinos, y lo van a llevar a Argentina para realizar el posterior cotejamiento. Esto en cuanto a la identificación del cadáver, como para tener certeza absoluta de que estos dos cadáveres pertenecen a estas turistas argentinas. En principio, una vez que esto se hizo, salir a decir por parte del profesional que hizo esto, estas personas son fulana y fulana, y estas son las pruebas. Este es el sistema por el cual se identificó. Y segundo, está el tema de los posibles autores. ¿Qué pasa? Con el tema de la autopsia se reveló de que uno de los cadáveres tenía signos de agresión y de defensa. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce esto para que se entienda? La persona, una de las víctimas, se defendió del agresor. Por lo tanto, el agresor dejó marcas en la víctima y la víctima tuvo que haber dejado marcas en el agresor, generalmente rasguños. Por lo tanto, en la víctima se pueden buscar muestras para después ser comparadas con la del posible autor. Pero ¿qué pasa? Más allá de esto, que nuevamente demora un tiempo, lo primero que hay que buscar, y justamente es uno de los principios de la criminalística que habla sobre la transferencia de indicios, es que en el posible autor deberían haber estas marcas de rasguño, y de esa manera nosotros podríamos vincular: ella se defendió, esa persona tal vez lo haya atacado, lo confirmaremos posteriormente. Esa es, así, de manera sucinta, la manera de relacionar, de vincular y de probar un caso para que no haya ningún tipo de dudas. Hoy no estaríamos hablando de esto, la familia tal vez o estaría humanamente velándolas y enterrándolas como corresponde, o estaría encarando otro tipo de búsqueda si así fuera. Pero bueno, hoy lamentablemente tenemos que estar hablando de esto porque justamente no se ha transparentado como debería ser y no se ha mostrado de manera clara cuáles fueron las pruebas. O sea, el ministro, a través de su Twitter, por eso también creo que fue bastante criticado, mostró unas evidencias del caso que, para mi entender, todavía requieren un análisis mucho más crítico como para hacer la vinculación al hecho. Y lo otro es, y esto ya lo tenemos como experiencia en Argentina, que inclusive yo ayer lo hablaba con un periodista mendocino, Cristian Sanz, Argentina también tiene errores en este sentido, y quedó demostrado en un caso que tuvo repercusión a nivel internacional, como es el caso Nisma, la interferencia de funcionarios del Estado en el lugar de los hechos. Ayer yo también lo dije, el lugar de los hechos es un local sensible para la investigación que debe ser preservado. Y la interferencia de agentes extraños a la investigación generalmente contamina, o por lo menos siembra un manto de dudas muy grande dentro de una investigación. Esto lo vimos claramente y lo pueden ver a través de los diferentes materiales periodísticos que existen en Argentina, de la gran contaminación por parte del fiscal de la causa, creo que del ministro inclusive, cuando entraron al lugar de los hechos y se manejaron con una total impunidad, contaminando completamente el lugar de los hechos. De la misma manera estamos hablando acá de un lugar donde aconteció un crimen que no sabemos primeramente si es el lugar, porque hasta ahora nadie habló que realmente ese haya sido el lugar. Se encontró un cadáver un día y a los pocos metros, a los otros posteriores días, se encontró otro. O sea, estamos hablando, o ahí al menos podemos interpretar, de que no existió una correcta metodología
búsqueda de los cadáveres, porque no estamos hablando de 1 kilómetro, de 100 metros, estamos hablando de pocos metros entre la distancia. Se violaron entonces los protocolos, quiero entender, señor Mesa. El tema es que en este momento yo cuento con una llamada telefónica anticipando que en cuestión de 3-4 minutos el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, estará con nosotros en vivo y en directo tras las intervenciones del abogado que defiende al indiciado potencial autor de estos crímenes. Es el doctor, conocida figura de la abogacía guayaquileña, el doctor Héctor Vanegas. Le saludamos desde la cadena Democracia, doctor. Usted es el abogado de la familia Ponce, ¿verdad, doctor? Así es, un saludo a la cadena Democracia y a toda la República del Ecuador. Ya, doctor, quisiéramos que tenga la bondad usted de precisarnos algunos escepticismos o nuevas declaraciones, nuevas evidencias que usted quiera presentar en su gestión de defensa a la familia Ponce y al indiciado señor Segundo Ponce. Quiero entender, aunque no es correcto que yo dé el nombre global, le pido disculpas a la familia. Pero en todo caso, usted tiene la palabra, doctor Vanegas. ¿Qué puede usted insertar a esta hora? Debo comenzar indicándole que hasta el día de hoy, a pesar de que es público que la familia me ha buscado como abogado, ni yo, ni el personal de abogados que yo tengo, ha podido tomar contacto personal con el señor Ponce. Usted no ha hablado con él. Porque no tengo por qué ocultarlo. Eso ha impedido conseguir la firma de autorización. Y bajo esa excusa, el fiscal de la causa en Montañita no nos ha dejado ver el expediente, a pesar de que el expediente es público y cualquier ciudadano puede verlo. Ayer que se tomaron algunas versiones de policías, no nos permitió estar en las diligencias, a pesar de que es público. Todo lo están haciendo a puerta cerrada. ¿Quién le prohíbe, abogado? ¿Quién le ha prohibido al abogado? El fiscal de la causa le ha prohibido a la abogada Barona, que estuvo ayer allá en Montañita, poder participar, ni siquiera escuchando. Simplemente la sacaron de la fiscalía. Esa actitud pelona, desleal, yo tengo que protestar, porque de esa forma lo que hace es aumentar las dudas que ya tenemos. La familia de ayer, la mamá y las hermanas ya se entrevistaron con él. Y por eso yo le puedo afirmar al país que él no fue el que mató a las señoritas argentinas. Debo además decir que el día a las 4 de la tarde haré una rueda de prensa con detalles más claros y no los quiero anticipar en esta entrevista. Pero debo decir que a mí me extraña profundamente que en este país, que es un país folclórico, se haya iniciado un proceso penal en contra de varias personas por la muerte de personas desconocidas. Porque cuando se ordena la autopsia, se dice hágase la autopsia de NN y DNN. Es decir, solo en el Ecuador, en un país de Ripley, se imputa a una persona sin saber quién es verdaderamente la persona que ha fallecido. Y eso es contra todo principio legal. Yo he estado en la escena del crimen y hay profundas contradicciones a lo que inicialmente se ha dicho y a lo que la realidad en la escena demuestra. Desde la casa hasta el lugar donde se encuentran los dos cadáveres son cerca de 2 kilómetros de tierra, y gran parte de esa tierra es llena de lodos. ¿Cómo pudo él trasladar en un triciclo los cadáveres? Y luego, los dos cadáveres que se encuentran, el uno primero y el otro después de varios días, denotan que evidentemente ahí hay una falta de control técnico de parte de la policía que fue allá. Hoy, para sorpresa mía, han cercado ese pedazo donde se encontró con un poco de plásticos de seguridad para evitar que todo el mundo se acerque, cuando debieron haberlo hecho desde el comienzo, porque inicialmente se decía que lo que había encontrado era un travesti y no una de las chicas argentinas. Esa es una verdad que no se puede ocultar. Por más que extiendan una sábana muy grande que para el sol, no lo van a poder hacer. La diligencia para usted conseguir la autorización y entrevistarse con su potencial defendido, por confianza familiar usted ya es el defensor, doctor Vanegas, pero usted requiere también contar con la firma y rúbrica de Segundo P,
para efectos de que él también le autorice que sea su defensor. Esto no ha sido posible porque no le han permitido igualmente aquello, doctor Vanegas. A ver, la norma constitucional dice que toda persona detenida debe tener un acceso directo con el abogado de su confianza. Así es. Y se le debe permitir además a ese abogado tener un contacto directo. Usted dice que no ha tenido. Si todo el país sabe que hemos sido contratados por la familia para poderlos defender y renunciar a la defensa pública que tiene defensores públicos, y no nos dejan entrar, y no nos permiten entrar, ¿qué debe usted pensar? ¿Qué debe pensar el país? Se ha orquestado una campaña para que este hombre, que se lo ha obligado a autocriminarse, finalmente no tenga acceso con nosotros. Hoy de tarde voy a dar algunos detalles que no los quiero anticipar en esta entrevista porque sería desleal con los demás medios. Hoy de tarde voy a demostrar que todo esto es una patraña que se ha hecho en contra de una persona pobre e inocente. Eso lo haré con la claridad y con la autoridad que el país me conoce. Yo cuando tomo una defensa no invento pruebas. Yo con lo que tengo demuestro los errores que se han cometido. Y evidentemente aquí se ha contaminado, como bien lo dijo el expositor anterior, toda la escena y se ha querido tapar una realidad. ¿Acaso se olvidan que en el caso Valdivieso que yo defendí, detuvieron a 6 personas, detuvieron presas 8 meses, sabiendo que eran inocentes? ¿Acaso se olvidan que en el caso Arenita, que yo defendí, dijeron que el señor Lagartija había matado a Arenita y le montaron testigos falsos y armas falsas? Y yo demostré que era la policía que lo había matado. Y no quiero repetirle todos los casos que he defendido en este país, donde se ha demostrado que la interferencia, que la presión mediática de las autoridades del Estado a veces han querido truncar la verdad y condenar a inocentes. Respetamos su decisión y estaremos atentos también a copiar sus declaraciones pasadas las 16 horas, donde usted allí sí presentará evidencias concretas de por qué cree que su defendido nada tuvo que ver en el doble crimen. Bueno, doctor Vanegas, hasta el día de mañana, que mañana sí ya podríamos conversar, pues, ¿no? Una vez que usted cumpla con su lealtad frente al resto de compañeros. Así es, y sobre todo porque yo no estoy en Guayaquil, estoy en Galápagos, en una defensa, y estoy regresando recién a las 3 de la tarde. Por eso es que no puedo anticiparme a los datos que voy a dar, que ya los conozco, pero debo yo manejarme con la ética. Tiene que certificarlos, claro. Un abrazo a todos y a los panelistas. Bueno, muchas gracias, doctor Vanegas. ¿Cómo le parece a usted, doctor Ramiro Román, de paso, uno de los principales actores en la Comisión Anticorrupción, en la Comisión Ciudadana Anticorrupción? Luego de su declaración, presento a Mauricio Rodas, alcalde de Quito, en la cadena Democracia. Tenga la bondad, doctor Román. ¿Qué piensa usted de todo esto? Mire, Gonzalo, es muy triste que primero haya dentro de la escena del crimen que se llama total interferencia. Yo creo que deben las autoridades dejar de politizar los casos. Van las autoridades, las principales autoridades, a tomar puntos de vista y a dar órdenes a quienes tienen que investigar. La primera cosa que dicen, la materialidad, y esto es muy importante porque no solamente el COIB lo dice, ya teníamos en el Código de Procedimiento Penal anterior y en el mundo, de que se tiene que separar el área donde se cometió un hecho. Se tiene que reconocer esa área donde se cometió un hecho. Y por supuesto no se puede infectar el área. Punto 1. Punto 2. El recogimiento de evidencias. Mire, ahora ya estamos escuchando a uno de los defensores que dice todas las violaciones que se está pasando en la Constitución o están pasando dentro de la ley. ¿Cuál es el fondo del tema? Aquí hay una sola realidad. Hay 2 mujeres, porque más que sean argentinas o ecuatorianas o de cualquier nacionalidad, están fallecidas. Y están fallecidas en nuestro país. Aquí hay una responsabilidad de todo nivel de las autoridades para que no se violen los procedimientos y no se viole la ley. Si no hicieron una identificación suficiente o es pedido por la familia, por favor, terminen de hacer las cosas. Para mí, se tiene que continuar el proceso. Ese proceso tiene que dejar a un fiscal que intervenga y que investigue. Eso es la obligación del fiscal. Pero el problema es no se puede poner una pared a todo lo demás.
¿Por qué? ¿Cómo es posible que comienzan a separar a profesionales cuando van a presentarse dentro de una defensa, por ejemplo? Eso no puede existir. Este país, realmente yo he dicho que tiene muchas falencias, y más que nada la Fiscalía a veces confunde su función. Tiene que dejar que se defiendan las personas, porque no pueden quitar el derecho a defensa ni a la víctima ni a los procesados. Y por otra parte, yo sí creo definitivamente que el caso que nos ocupa da un ejemplo para lo demás. Primero, porque tenemos que cuidar la vida de las personas. Segundo, tenemos que hacer entender a las autoridades que deben dejar de politizar los casos y tratar de no topar las escenas de los crímenes para que no haya estos tipos de interferencia ni problemas. Tercero, eviten las nulidades. Están haciendo efectos de nulidades, porque el momento que no exista la objetividad y haya una contaminación, dice la Constitución... El otro puede apelar y decir... Por supuesto. El 74, numeral 6, dice que cuando se viola la Constitución y la ley en la obtención de pruebas son nulas. Entonces, yo creo que debe haber un poco más de, aparte de transparencia, tiene que haber objetividad y básicamente tiene que haber más seriedad en la actuación. Yo le invito al señor fiscal de la causa, a quien no conozco en forma personal. Han pasado en Guayaquil muchos temas. Ya les pasó en el caso del general Gravela, en el que el mismo fiscal interfirió las investigaciones y ahora estamos ampliando esas investigaciones. No puede ser posible que la fiscalía tenga ese tipo de cosas. Además, hay algo que tengo que adicionar. Mire, el 496 del COIR es muy claro cómo se tienen que intervenir internacionalmente. Y aquí está, incluso, así se ha hecho público que la conversación del señor presidente argentino con el presidente ecuatoriano ha sido directa. La República del Ecuador, en sujeción a las normas de asistencia internacional, podrá desarrollar investigaciones Ramiro, conjuntas. no se acerque mucho al micrófono. Entonces, en esa parte se desarrollan las investigaciones conjuntas. Yo creo, sinceramente, que incluso la Convención de Asistencia Penal Internacional, que se puede dar en muchos momentos, en este caso y de todos los casos, tiene que ser llevada con apego al artículo 9 de esa convención, es decir, cumplir con todos los requisitos para evitar nulidades. Por otra parte, si hay inocentes, pues la Fiscalía tiene que entregarnos a los inocentes en las causas. Pero si hay culpables, la Fiscalía tiene que entregarnos los juicios y los responsables de las causas. Es una pena que el turismo ecuatoriano y que el Ecuador esté fuera en la mirada internacional y todavía exista que las actuaciones de las autoridades ecuatorianas son mal vistas. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que dar una impresión diferente. Por eso tal vez nos buscan o nos tildan de subdesarrollo. Yo creo que como ecuatorianos tenemos que buscar tener algo más allá. Tenemos que primero cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y cuando somos autoridades, por favor, hagan lo que tienen que hacer. Yo les pido al señor fiscal general, que espero que regrese pronto al país, y básicamente cuando hagan las diligencias y cuando busquen la reconstrucción de los hechos, porque estoy seguro que eso van a hacer en este caso, porque no les va a tocar más, porque como se han topado las escenas y la cadena de custodia parece tener ciertos problemas, van a tener que reconstruir. Y esa prueba va a ser madre para muchas cosas. Y la reconstrucción van a tener que hacerlas con las personas que dicen que existen. Esto quiere decir que el proceso todavía está comenzando. Veremos. Así es. Así es. De todas maneras, gracias, Gonzalo. No, a usted, doctor Román, gracias. Y el exhorto por la transparencia en todas las cosas de nuestra vida nacional tiene que alguna vez aparecer de cuerpo entero. Señoras y señores, el alcalde de Quito en contados instantes porque estamos buscando la verdad. Mire este programa desde su